Guardianes del Enigma presenta Operaciones y batallas de la Segunda Guerra Mundial. Stalingrado, infierno en el frente oriental. La ciudad de Stalingrado ardía bajo un cielo ennegrecido por el humo. Las ruinas humeantes formaban un laberinto mortal donde cada calle y cada edificio eran un campo de batalla. Soldados soviéticos y alemanes luchaban cuerpo a cuerpo entre escombros congelados, disputándose metros de terreno a un costo espantoso. La artillería tronaba día y noche, reduciendo fábricas y casas a cascotes mientras francotiradores acechaban entre los escombros. Ni un paso atrás era la orden soviética. Para los defensores no había tierra más allá del Volga. Resistir o perecer era la única opción. Con la llegada del crudo invierno, el Volga se cubrió de hielo y los combatientes enfrentaron temperaturas letales. Sin apenas alimentos ni municiones, las tropas alemanas quedaron cercadas por un contraataque soviético que las envolvió en un cerco de acero y fuego. Atrapados en la helada estepa, miles de hombres sufrían hambre y enfermedades mientras los soviéticos estrechaban lentamente el cerco. Finalmente, tras meses de agonía, los restos del sexto ejército alemán depusieron las armas. Estas son imágenes de Friedrich Paulus, nombrado mariscal un día antes por Hitler. El hombre que llevó a cientos de miles a Stalingrado, ahora se sienta frente a sus vencedores. Su rostro lo dice todo: la derrota del sexto ejército y su rendición. En Stalingrado el ejército nazi sufrió una derrota devastadora que marcó el punto de inflexión en el frente oriental. La ciudad, hecha cenizas y bañada en sangre, se convirtió en símbolo de la resistencia tenaz y el inicio de la caída del invasor. El Afrika Korps y la guerra en el desierto. Mientras Stalingrado resistía en el este, al sur del Mediterráneo, otra lucha feroz tenía lugar sobre las arenas del desierto. El Afrika Korps, del general Erwin Rommel, apodado el Zorro del Desierto, había avanzado victorioso por el norte de África, empujando a los británicos hacia Egipto. Bajo un sol implacable, los tanques dejaban tras de sí penachos de polvo al maniobrar entre dunas y llanuras áridas. Las jornadas eran abrasadoras y las noches gélidas. La sed y las tormentas de arena eran enemigas adicionales. En el Alamein, a las puertas de Egipto, los británicos hicieron su apuesta desesperada. Fortificados con campos de minas y trincheras, aguardaban el ataque del Eje. La llegada del general Bernard Montgomery al mando aliado trajo determinación renovada. Tras contener una ofensiva alemana, Montgomery reunió sus fuerzas para lanzar un contraataque masivo. Una noche, cientos de cañones abrieron fuego al unísono iluminando el horizonte del desierto. Miles de proyectiles cayeron sobre las posiciones del Eje, marcando el inicio de la batalla decisiva. El estruendo de la artillería se mezcló con el rugido de los motores de los tanques aliados, avanzando entre explosiones. Durante días, ambos bandos se aferraron al terreno,
pero la presión británica acabó por romper las líneas italo-alemanas. Desobedeciendo una orden de Hitler de luchar hasta el final, Rommel decidió salvar a sus hombres y ordenó la retirada. Sus tropas emprendieron un largo repliegue de 1000 kilómetros a través del Sahara. Acosadas por la aviación y la persecución aliada. Con combustible y víveres escasos, lo que quedaba del Afrika Korps se refugió finalmente en Túnez. Allí, rodeados por fuerzas británicas y estadounidenses que habían desembarcado más al oeste, los restos del ejército del Eje en África se rindieron. La victoria aliada en el desierto aseguró el control del norte de África y abrió la puerta a la invasión de Italia, eliminando la amenaza del Eje en ese frente. La invasión de Italia. Con el norte de África asegurado, los aliados dirigieron su atención a Italia, considerada el eslabón débil del Eje. Un poderoso contingente angloamericano cruzó el Mediterráneo y desembarcó primero en Sicilia, barriendo la resistencia en la isla. Este éxito provocó la caída de Mussolini y la rendición del gobierno italiano. Las tropas aliadas avanzaron hacia la península italiana, pero se encontraron con una defensa encarnizada. Las montañas de Apeninos y líneas fortificadas, como la línea Gustav, convirtieron la campaña en un sangriento avance cuesta arriba. En Monte Cassino, un antiguo monasterio en lo alto de una colina, dominaba el valle y bloqueaba el camino a Roma. Allí se libraron repetidas batallas feroces. La abadía y sus alrededores fueron bombardeados hasta quedar en ruinas mientras soldados de múltiples nacionalidades asaltaban posiciones atrincheradas. Tras meses de asaltos y enormes pérdidas, las defensas finalmente cedieron. Los aliados entraron en Roma y continuaron empujando hacia el norte. Aunque la campaña de Italia avanzó lentamente y con gran coste, logró expulsar gradualmente al enemigo del sur de Europa y debilitó aún más al Eje. Combates aéreos. Dominio de los cielos. En el cielo, la guerra tomó otra dimensión. Sobre Europa, escuadrones de cazas enemigos trazaban filigranas de condensación, mientras se enzarzaban en duelos mortales. Spitfires británicos y Messerschmitts alemanes se trenzaban en vertiginosos combates aéreos, con ametralladoras parpadeando entre nubes. Durante el día, rugían los motores de los bombarderos B-17 y Lancaster aliados que atravesaban los cielos para descargar su mortal carga sobre fábricas, rieles y ciudades del Reich. Por la noche, oleadas de bombarderos convertían centros industriales en mares de fuego, debilitando la maquinaria de guerra del Eje. La batalla de Inglaterra años atrás había demostrado que la superioridad aérea sería decisiva.
Los británicos resistieron los furiosos bombardeos alemanes y negaron a Hitler el control de sus cielos. Ahora, poco a poco, el equilibrio aéreo se inclinó del lado aliado. Para cuando se preparaba la gran invasión de Francia, la Luftwaffe alemana estaba desgastada y superada en número. Los cielos de Europa pertenecían en gran medida a los aliados, que podían así proteger a sus tropas en tierra y golpear el corazón industrial del enemigo. En el otro lado del mundo, la guerra aérea también rugía sobre el Pacífico. Enormes portaaviones lanzaban escuadrones de aviones sobre atolones y mares azules. Cazas estadounidenses y japoneses se enfrentaban en torbellinos de acero y fuego sobre islas remotas. La supremacía aérea, ya fuera en las estepas rusas, los desiertos africanos o las aguas del Pacífico, se había vuelto un factor crucial que inclinaría la balanza de la guerra. Batallas navales, el rugir de los océanos. Lejos de las costas, en las vastas extensiones del Atlántico y el Pacífico, se libraban batallas decisivas sobre las olas. En el Atlántico Norte, convoyes de buques mercantes llevaban suministros vitales a Gran Bretaña, atravesando aguas infestadas de submarinos U-boot alemanes. Noche tras noche, los U-boot acechaban bajo la superficie y atacaban en jaurías, hundiendo barcos en medio de explosiones y columnas de agua. Fue una guerra oculta y desesperada, pero gradualmente la mejora en tácticas, radar y la valentía de las tripulaciones aliadas fueron imponiéndose, asegurando las rutas marítimas. En la superficie, colosales buques de guerra también se enfrentaron. El orgulloso acorazado Bismarck, azote de la Marina británica, surcó el Atlántico hundiendo convoyes hasta que fue localizado y rodeado por una flota superior. Tras un feroz duelo artillero, el gigante de acero se fue a pique bajo un aluvión de proyectiles. En el lejano Pacífico, la contienda naval alcanzó una escala épica. La batalla de Midway marcó el punto de inflexión. En ese duelo aeronaval, aviones embarcados estadounidenses sorprendieron a la flota imperial japonesa y mandaron al fondo del mar a 4 de sus portaaviones más importantes. Este golpe detuvo en seco la expansión japonesa. A partir de entonces, la Armada de los Estados Unidos, apoyada por cruceros y destructores, tomó la iniciativa. El cielo y el mar se llenaron de fuego antiaéreo y columnas de agua cuando los kamikazes japoneses se lanzaban contra los buques aliados en ataques suicidas. Isla tras isla, las fuerzas navales aliadas apoyaron desembarcos anfibios, bombardeando costas y asegurando que sus tropas pudieran avanzar. El dominio del mar resultó tan vital como el del aire. Quien controlaba las rutas marítimas y los océanos podía trasladar ejércitos, cortar suministros enemigos y golpear donde el adversario menos lo esperaba.
Invasión en Normandía. El desembarco decisivo. Al amanecer el horizonte estaba cubierto de acero y humo. Miles de barcos aliados avanzaban hacia las costas de Normandía, la mayor invasión anfibia de la historia. Las lanchas de desembarco vibraban con cada ola. Dentro, miles de soldados esperaban en silencio. Todos sabían que estaban a punto de entrar al infierno. Cuando las rampas bajaron, la playa se convirtió en un campo de fuego. Ametralladoras alemanas, cañones costeros y morteros barrían la arena sin cesar. Las balas golpeaban el agua como agujas. Algunos hombres se hundieron bajo el peso del equipo. Otros corrían, se arrastraban o se cubrían tras obstáculos de acero retorcido y cráteres humeantes. Cada metro ganado costaba vidas. Poco a poco las tropas rompieron las defensas. Subieron por los acantilados, lucharon cuerpo a cuerpo y neutralizaron búnkeres uno a uno. Tanques anfibios lograron llegar a la costa. Las playas de Utah, Omaha, Gold, Juno y Sword se teñían de sangre, barro y humo. Durante horas, la batalla no cedía. Pero los aliados resistieron y ganaron terreno. Al final del día, el muro atlántico había sido perforado. Las playas ya no eran territorio enemigo, eran cabezas de puente. Los aliados rompieron el cerco alemán en Normandía durante la Operación Cobra, iniciando una veloz persecución del enemigo. París fue liberado tras años de ocupación, desatando la alegría de sus habitantes y dando al mundo un símbolo de esperanza. Hiroshima y Nagasaki. El estallido final. Cuando la guerra en Europa ya había terminado, el Pacífico seguía ardiendo. Japón se negaba a rendirse. Sus fuerzas resistían con ferocidad en cada isla, y el alto mando planeaba defender el territorio nacional hasta el último hombre. Para evitar una invasión terrestre que costaría millones de vidas, Estados Unidos tomó una decisión extrema. El 6 de agosto, un bombardero B-29 llamado Enola Gay sobrevoló la ciudad de Hiroshima. A más de 9.000 metros de altura, dejó caer una bomba con un poder jamás visto. En segundos la ciudad fue borrada del mapa. Una nube en forma de hongo se elevó hacia el cielo. Decenas de miles murieron al instante. Muchos más en los días siguientes, por heridas, quemaduras y radiación. 3 días después, la escena se repitió en Nagasaki. Otra bomba, otro estallido. Otro silencio lleno de muerte. El horror fue absoluto. Nunca antes la humanidad había presenciado un arma capaz de aniquilarlo todo en un solo instante. La devastación fue tan descomunal, tan abrumadora, que quebró incluso la voluntad del gobierno japonés. Ante la amenaza de una destrucción total, y con la Unión Soviética avanzando desde el norte, Japón aceptó rendirse. Las bombas atómicas pusieron punto final a una guerra que había consumido al mundo durante 6 años y marcaron el inicio de una nueva era. Una era donde el poder de destrucción alcanzó dimensiones nunca imaginadas.
Si quieres seguir explorando los misterios y secretos de la historia, suscríbete a Guardianes del Enigma y acompáñanos en cada nuevo viaje por el pasado. Nos vemos en el próximo video.